Hola, estudiantes de segundo grado. Nuestro objetivo de aprendizaje es I can write a paragraph to recount the story of the bear and the bee. O puedo escribir un párrafo contando la historia The Bear and the Bee. Ahora, léelo conmigo. I can write a paragraph to recount the story of the bear and the bee. Hoy leerás la fábula The Bear and the Bee y escribirás un párrafo que cuenta la historia. Necesitarás la fábula The Bear and the Bee y su diario de respuesta Fables and Folktales Response Journal, Day 12. También necesitarás un lápiz. Primero, volvemos a leer El oso y la abeja, The Bear and the Bee. The Bear and the Bee. Once there was a pollinator named Little Bee. Little Bee lived in the forest. Little Bee was buzzing by when he spotted Big Bear. Big Bear was taking a nap. Little Bee buzzed close to Big Bear. Suddenly, Big Bear woke up. He cried, "Little Bee, you know I could kill you with my giant claws. I will let you live because you make honey, which I love to eat." Little Bee thought. He said, "Big Bear, you are much larger than me, but one day you might need my help." Big Bear laughed and said, "You are tiny. How could a silly little insect ever help a powerful creature like me?" Little Bee thought again. He did not say anything. He just buzzed by and flew away. Later, Little Bee heard a noise. It was a hunter. He had a bow and arrow, and he was ready to shoot Big Bear. Immediately, Little Bee flew to the hunter and buzzed in his ear. The hunter was scared. He cried, "Leave me alone," and ran away. Big Bear cried, "Little Bee, you saved my life. Thank you." Little Bee said, "I promised you I would help you. I am little, but I can do great things too." Ahora que hemos leído la fábula, pensemos en ello. Recuerda que un párrafo es un grupo de oraciones que desarrollan una idea. Ahora piense en la pregunta. ¿Cuál es la idea central de la historia? What is the central idea of the story? Recuerda, la idea central también puede ser una lección. Y la lección se puede aprender pensando en la forma en que los personajes responden a un problema. Ahora, pausa el video y piensa en esto. Ahora que has pensado en esto, hablemos de esto. Con un familiar o un amigo, habla sobre esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la historia que debes incluir en un párrafo que relata la historia? What story elements do you need to include in a paragraph recounting this story? Recuerda que necesitará elementos como el mensaje central o la lección y detalles del principio, el medio y el final de la historia. Usa tus dedos para contar las oraciones que debes incluir. Pausa el video ahora y habla sobre esto. Ahora que has hablado sobre cómo puedes contar la historia, escribe sobre esto. Usando tu diario de respuesta, Fables and Folktales Response Journal, Day 12, escribe un párrafo contando la historia. Comparte su escritura con un maestro, familiar o amigo. Recuerda que hay un checklist o una lista de verificación
que puedes usar para asegurarte que has incluido todos los elementos necesarios para contar la historia en tu párrafo. Completa esta tarea ahora. Gracias, estudiantes.